Hola, mis queridos amigos y hermanos. El día de hoy, jueves 14 de marzo, estamos muy cerca ya de la Semana Santa y hablaremos un poquito acerca de este desafío que toda familia tiene, el encontrarse con el duelo, con que algún amado muera. Entonces, hablemos un poquito acerca del duelo y de la pérdida. Vamos a leer unas partes del pasaje de Juan 11. Este evento está en Juan 11 del 1 al 48. Y dice así, empezando con los primeros tres versículos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. O sea, vemos aquí ese evento en donde las hermanas de Lázaro están preocupadas viendo a su hermano que se va enfermando cada día y cada vez se pone más grave. Y ellas piensan, ojalá Jesús, el gran sanador, que a quien hemos visto que ha hecho muchos milagros, estuviera aquí. Ojalá Jesús, nuestro amigo, estuviera aquí. Así que en esa situación estaban cuando, bueno, ¿por qué no le mandamos llamar? Y entonces le mandan llamar, le envían un mensaje, podemos decir muy hermoso, porque dice, Señor, Señor, escucha, el que amas está enfermo. No piden que venga a sanarlo. La petición pues se basa más bien en ese afecto cálido y personal que Jesús tiene por Lázaro. Y le avisan. Jesús pudo haberlo sanado desde allá donde estaba, como lo había hecho ya a lo lejos en otras ocasiones. Pero cuando escucha esta petición, Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y esta respuesta de Jesús está viendo más allá de la muerte, porque dice, esta enfermedad no es para muerte. Pero no quiso decir que Lázaro no iba a morir, sino que la muerte no será el resultado final de esta enfermedad. Y también habla de la gloria de Dios, o sea, lo más importante o la culminación de esta situación tan difícil para la familia es la gloria de Dios. Así que ahí se va a manifestar el poder de Dios, el amor y la sabiduría, de tal forma que los hombres puedan ver y proclamar las virtudes de Dios. Por eso es para la gloria de Dios. Y en la medida que el Hijo es glorificado, la segunda persona de la Trinidad, también el Padre es glorificado. Así que es la gloria de Dios el fin último. Dice, sigue diciendo la escritura, y amaba a Jesús a Marta, a su hermano, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en ese lugar. O sea, aquí vemos que Jesús no se preocupa y todavía se queda más tiempo. Y parece que pues es una demora cruel porque, bueno, debería ir corriendo a verlos, ¿no? Pero no, él se queda 2 días más. Así que, ¿qué está pensando aquí el Señor? Nosotros lo que podríamos ver es que en realidad la preocupación de Jesús tiene esa tierna preocupación por el bienestar espiritual de los verdaderos discípulos. Porque los caminos de Dios son extraños, no los entendemos, pero en la medida que se fortalece la fe, tanto más se incrementa la gloria de Dios. Y aquí se le va a fortalecer la fe a María y a Marta y claro a Lázaro también. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá.
Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aquí usa esa idea, un símil interesante, pero lo que se podríamos interpretar es que el tiempo y los eventos han sido definitivamente fijados en el decreto eterno de Dios. Por eso Jesús, que sabía, dice, no hay problema, todo tiene su tiempo y en su momento actuará Dios. Así que no se preocupen si no va a pasar nada en este momento, pasará después. Dicho esto, les dijo, después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, pues sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos, vamos a él. Dijo entonces Tomás, eh, a el que le llamaban el dídimo, o sea, el gemelo, a los demás discípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, aquí es algo también interesante, ¿no? Porque dice, me alegro por ustedes de que ya se murió Lázaro. Es otra posición también muy difícil y muy interesante, porque ¿cómo puede decir Jesús que se alegra cuando un amigo de él se ha muerto? ¿Y cómo se alegra por los discípulos? Entonces, aquí es muy interesante esta posición de Jesús, pero la Biblia nos habla de la muerte continuamente y nos dice que es como un sueño, es, dice que cuando duerma Jacob con mis padres, dice. También David dice, cuando tus días, además Dios le dice a David, cuando tus días, o sea, sean cumplidos y duermas con tus padres, y lo usa como si fuera un sueño. Entonces, también inclusive en el Nuevo Testamento se habla de esa idea de la muerte como un sueño. Pero la Biblia también nos habla de esa forma, en una forma hermosa y consoladora acerca de la muerte. Por ejemplo, el salmista dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Salmo 116:15. También Jesús dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y al ladrón le dice, estarás conmigo en el paraíso. Y, y a los discípulos les dice que va a ir a la casa con muchas moradas. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Pablo también habla de manera interesante sobre la muerte. Es un bendito partir, es estar con Cristo, es estar presentes en el Señor. Es una ganancia para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Y es muchísimo mejor, decía yo, estaría mejor muerto que vivo. Así que esa es la posición de la Biblia acerca de la muerte. Pero el asunto aquí, regresando a Marta y a María, es que el que amas ya se murió. Y regresa entonces, se encuentra con Marta primero, después con María, y van a la tumba y le dicen, ni la abras, ya tiene 4 días, huele feo, ya hiede, pero de todos modos van a abrir la tumba. Un poco antes de eso, cuando está hablando con Marta, Marta le reclama, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María también le reclama, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así que esas palabras, tanto de Marta como de María, pues son una expresión de profundo dolor y un cierto reclamo al Señor Jesucristo. Pero pues en el corazón de Marta y de María, pues realmente había esa lucha interna de dolor y esa lucha contra la luz de la esperanza. Sus labios estaban expresando casi desesperación, si hubieras estado ahí. Pero también ahí estaba el optimismo. Pero Jesús le dice,
bueno, la confronta a Marta y le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Y entonces en eso es cuando Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y entonces ya habla de, la confronta con, ¿crees esto? Y Jesús es la resurrección y la vida en persona, la vida plena y bendita de Dios. Así que, ¿creemos esto? La pregunta para nosotros es, ¿creemos esto? Y ya llegan a la tumba y es algo interesante porque ahí está el texto más pequeño. Primero dice en el 33, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y en eso Jesús lloró. Es el texto más corto. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Va a ser algo más grande, va a ser algo más grande, porque ahí está no solo la esperanza de la resurrección, sino que está confirmando esa esperanza con esa buena señal de la resurrección de Lázaro. Jesús profundamente conmovido, entonces viene al sepulcro y dice, quiten la piedra. No, no, ya llega, ya tiene 4 días. No te he dicho, le dice a Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Quitan la piedra y sale Lázaro. ¿Qué aprendemos? Que el duelo es un sufrimiento emocional intenso causado por una pérdida. El proceso del duelo es como entrar en un valle sombrío. El duelo no es divertido, es muy doloroso y supone un trabajo porque es un viaje que hacemos de sanidad. Y entonces, a veces ese viaje dura mucho tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. Conozco personas que 3 años y algunas otras que todavía están en duelo por la muerte de algún ser querido, mamá, papá, el abuelo, la esposa, el hijo, que es más doloroso también. Pero el duelo también no siempre tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la pérdida. Pero también la muerte repentina de un ser querido a veces es más difícil porque no estamos tan preparados. De hecho, nadie está preparado para la muerte, ni la esperamos, pero vamos a morir. Lo sabemos, pero no lo esperamos. Así que el duelo es un complejo tremendo de emociones y tenemos que pasar por todo ese proceso de duelo. A veces los amigos quieren ayudar y se pone más complicado. Por eso, si alguien está en duelo, lo mejor es estarle acompañando. No podemos decirle muchas cosas porque el dolor es intenso. Y a veces el duelo también por la pérdida es acumulativa y la gente se acuerda, ay, Dios me quita todo lo que yo amo, me quitó a mi abuelito, me quitó a mi abuelita, me quitó a mi mamá, luego me quitó a mi papá y se va acumulando. Y nos vamos acordando de lo que hemos sufrido, pero se nos olvida también todo lo que hemos vivido. Y con frecuencia también la tristeza y la pérdida se pueden intensificar en algunos periodos del año, como la Navidad, por ejemplo. Es un momento muy difícil, muy emotivo y donde uno recuerda esos buenos tiempos que pasó con la familia. ¿M? Pero bueno, sabemos que debido a al pecado, la muerte nos llega a todos. Pero ahí está Jesús diciéndonos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Dios te bendiga y te ayude a pasar por ese periodo de duelo y que tu fe se fortalezca en estos momentos difíciles.